Bueno, continuamos. Hace muy poquitos días leí un artículo muy interesante relacionado con la importancia de los océanos. Gracias a ellos, en parte, vivimos. Recientemente se ha publicado un estudio que está basado en una herramienta, lo voy a leer porque no estoy muy puesta en esta disciplina, que serviría para una correcta cuantificación del papel global de los océanos como pulmones de la Tierra. Y seguía leyendo, y el artículo decía: el fitoplancton presente en los océanos produce más de la mitad del oxígeno que se libera cada año a la atmósfera. Es decir, que en parte parece ser que respiramos, pero no poco, sino mucho, entre un 50 y un 85% gracias a los océanos. Por eso nos va a parecer muy interesante la siguiente conferencia titulada Los pulmones de la Tierra, océanos. Elena Ceballos es física, es investigadora en el Departamento de Química Marina y Geoquímica del Woods Hole Oceanographic Institution en Massachusetts, Estados Unidos. Elena Ceballos, buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Cuando quieras. Gracias. Buenos días a todos y qué gran honor poder estar aquí hoy hablando de océanos en esta fecha tan señalada, ¿no? En este 500 aniversario de aquel hito que cambió el mundo para siempre y que está relacionado con los océanos. Yo, como investigadora oceanográfica, cuando pienso en el océano y cuando miro hacia el futuro, la cuestión que me hago siempre es ¿respirar o no respirar? Además, creo que es la cuestión científica de nuestra era, me atrevo a decirlo, porque nos va a afectar a toda la humanidad. Y esta cuestión pasa totalmente por la salud de nuestros océanos. Vamos a desgranarlo, vamos a ir sentando las bases del contexto de lo que les quiero compartir hoy. Quiero empezar con una imagen. Invito al público, si alguien se anima a decirle qué les estoy mostrando aquí. ¿Es un cuadro? ¿Es arte abstracto? ¿Quién es el autor? ¿Quién se anima? ¿Alguna idea? Los autores somos nosotros y tristemente es un cuadro bastante escalofriante. Les pongo la leyenda ahora. Esta imagen marca el cambio global de temperatura alrededor del mundo desde 1901 hasta 2021. Desgranamos la figura. Comenzamos, en la parte izquierda, comenzamos de arriba abajo. Entonces tenemos los años más antiguos y vamos bajando, avanzando hacia la actualidad. Es bastante fácil de leer. Si tengo color azul, significa que tengo la temperatura más bajita. Si tengo color rojo, tengo la temperatura más alta. Por tanto, vamos de arriba abajo, podemos ver cómo la temperatura ha ido incrementando a lo largo del tiempo. Además, pueden ver que lo ha hecho a través de todo el mundo. Nos vamos desde el Pacífico hasta las Américas. El incremento de temperatura es innegable a nivel mundial. No nos vayamos tan lejos, vamos a centrarnos en la temperatura en España, en nuestro país. En estos últimos 100 años también, ¿qué ha ocurrido? Podemos verlo. Franjas azules, temperatura más bajitas, franjas rojas, temperatura más alta. Los últimos años han sido escalofriantes. La tendencia es unívoca, no nos deja lugar a dudas. La temperatura está aumentando de manera irreversible. ¿Qué tiene todo esto que ver con los océanos? Vamos a verlo. Crisis climática. En el diálogo anterior se ha nombrado muchísimo el cambio climático. Creo que es mi papel explicar un poquito cómo hemos llegado a esta situación. ¿Vale? Muy sencillo. Desde el comienzo de la revolución industrial, en torno a 1750, los humanos comenzamos a depender de combustibles fósiles para generar la energía. ¿Esto qué significa? Que emitimos muchísimo dióxido de carbono a la atmósfera. Comenzamos en la revolución industrial, solo hemos ido a más. Tanto es así que las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera son las mayores en los últimos 800.000 años. ¿Cuál es el problema? El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero. Esto significa que de manera natural atrapa el calor. El efecto invernadero, per se, en niveles naturales, es algo bueno. Es como si rodeara la Tierra con un manto que nos permite tener una temperatura en la que podemos vivir. Si esos niveles se disparan, puede ser catastrófico, que es lo que estamos viendo en el momento actual. Por todas las concentraciones de dióxido de carbono que hemos puesto en la atmósfera, nosotros, los humanos, y la velocidad a la que lo hemos hecho, hemos conseguido que el planeta, de manera global, se nos caliente 1 grado centígrado. Esto es lo que conocemos como calentamiento global. Todas las consecuencias de ese calentamiento global es lo que denominamos cambio climático. Tras los últimos eventos de este verano a nivel mundial, en Europa, por ejemplo, ¿no? Estas olas de calor tan horribles que hemos tenido, con temperaturas que no estaban pronosticadas hasta el 2050.
Una parte del mundo se está secando, la otra parte del mundo está inundada. Creo que ya podemos llamarla crisis climática. Está aquí. Sentamos las bases de todo lo que viene detrás. Porque por muy grave que pueda pareceros la situación, no quiero sonar catastrofista ni pesimista, la situación no es tan grave como lo podría ser si no tuviésemos a los océanos. Y a los océanos comportándose como lo hacen hoy en día. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a verlo. Este es un mapa del océano que no se muestra a menudo y que a mí personalmente me encanta, porque creo que muestra a la perfección que el océano, decimos océanos en general, pero realmente es uno solo. Entonces, hace 500 años, para mí, el mayor hito científico que nos dejaron Magallanes y Elcano con su vuelta al mundo es demostrar algo que hoy tenemos completamente claro, y es que habitamos en el planeta océano. Mal llamado planeta Tierra, porque aquí podemos ver que la Tierra simplemente es un obstáculo que tenemos que esquivar cuando atravesamos el único océano que nos une a todos. Todos sabrán que el océano ocupa más del 70% de la superficie de la Tierra, regula el clima con las corrientes marinas, establece una temperatura agradable en la que podemos vivir, pero además de todo esto, hay una faceta del océano muy desconocida, en parte porque todavía la ciencia está investigando sobre ella, que es que el océano es el principal pulmón del planeta. Y lo es por dos motivos. Porque genera más de la mitad del oxígeno que respiramos y porque además de manera natural retira dióxido de carbono de la atmósfera y lo entierra en el fondo marino. Vamos a verlo. Todo comienza al llegar la primavera. Al igual que en la Tierra las plantas terrestres florecen, en el océano las plantas marinas, que se llaman fitoplancton, también florecen. Cuando tenemos las condiciones necesarias de temperatura, luz y nutrientes, florece ese fitoplancton. La floración del fitoplancton es tan importante que la podemos ver desde el espacio con fotos de satélites, porque el fitoplancton cambia el color del océano. Esto es lo que nos muestra el vídeo. El fitoplancton tiene un pigmento que se llama clorofila, que es el que le permite hacer la fotosíntesis. Lo importante de esto es que la clorofila es de color verde. Por tanto, cuanto más fitoplancton tengo en el océano, más verde lo voy a ver. Cuanto menos tenga, más azul. Entonces, vemos que arranca la primavera arranca en el hemisferio sur, tenemos los colores verdes ahí y después se va pasando al hemisferio norte. ¿Vale? Si hacemos un poquito de zoom en cualquiera de estas zonas que tenemos fitoplancton, ese es el nivel de detalles que vemos. El fitoplancton es un organismo muy pequeñito que no tiene la capacidad de nadar, por lo tanto es arrastrado con las corrientes marinas. Forman estos patrones arremolinados preciosos siguiendo a las corrientes marinas. Me deleito un poquito más en las imágenes para que vean el nivel de detalles. Me deleito en ellas, primero por lo obvio, porque son preciosas, y segundo porque nos son muy útiles para intentar entender qué ocurre dentro del océano. Lo vamos a ir viendo. Entonces, he contado que el océano es el principal pulmón del planeta, nos da oxígeno y absorbe dióxido de carbono. Estos fenómenos están englobados en un mecanismo que se llama bomba biológica de carbono, que lo voy a explicar de manera muy sencillita, ¿vale? Tenemos el fitoplancton en la superficie. Cuando llega la primavera, florece. Este fitoplancton, cuando hace la fotosíntesis, lo que hace es cojo dióxido de carbono que le sobra a la atmósfera, realizo la fotosíntesis, produzco oxígeno y fijo el carbono a mi cuerpo. En las plantas tendríamos que cuando realizan la fotosíntesis el carbono pasa a las hojas verdes, a los troncos marrones. En el fitoplancton pasa a su cuerpo. Esto es tremendamente útil porque cuando el fitoplancton muere, por efecto de la gravedad, comienza a hundirse hacia el fondo marino. O cuando el fitoplancton viene otro organismo más grande y lo devora, produce materia fecal, también se hunde hacia el fondo marino. Es decir, a efectos prácticos, yo tenía dióxido de carbono en la atmósfera y ahora tengo partículas físicas con la capacidad de hundirse por efecto de la gravedad. Muchas de ellas son destruidas en su camino hacia el fondo marino, por procesos que la degradan, vienen bichitos más grandes, se las comen, pero una cantidad muy importante de estas partículas llegan al fondo marino, que nosotros en oceanografía lo definimos como 1000 metros. ¿Por qué? Porque a 1000 metros la presión es tan grande que sabemos que ese dióxido de carbono atrapado en las partículas no va a volver a la superficie ni a la atmósfera en largas escalas de tiempo. Hablamos en torno a miles de años, ¿vale? Esa es la bomba biológica de carbono. Esto da lugar a un proceso tremendamente útil, pero además lleno de belleza, porque las partículas, cuando se hunden, se adhieren unas a otras y da la impresión de nieve marina. Entonces, en oceanografía decimos que también nieva dentro del océano, y este es un ejemplo precioso.
¿vale? Nos quedamos con el concepto de nieve marina porque es fundamental. La nieve marina es crucial en el contexto que estamos hablando de calentamiento global y de cambio climático. Entonces, ¿por qué es tan importante la nieve marina? Porque hemos dicho, teníamos dióxido de carbono en la atmósfera, lo llevamos al fondo marino. Se estima que sin la acción de la bomba biológica de carbono y sin esta nieve marina, las concentraciones de CO2 en la atmósfera serían el doble de las actuales. Esto implicaría temperaturas que no hemos tenido en la Tierra en 50 millones de años. Entonces, es fundamental entender cómo funciona esta nieve marina y cómo puede verse afectada por el cambio climático. Los océanos absorben el 90% del exceso de calor que hay en la atmósfera por todo el dióxido de carbono que emitimos. Y además absorben 1/3 de todo el dióxido de carbono que los humanos emitimos anualmente a la atmósfera. Esto puede tener un precio muy alto para el océano, que no sabemos. Podemos estar llevando los océanos a un límite sin saberlo. Y esto es lo que intentamos investigar. Entonces, la nieve marina tiene un efecto directo en el CO2 atmosférico, ¿vale, Elena? Dime cuánta nieve marina se hunde al año y podremos hablar de qué va a ocurrir con el clima en la Tierra. No es tan sencillo, ¿verdad? Cuando intentamos cuantificar toda esa nieve marina que se hunde, las incertidumbres en nuestros números son muy grandes. No sabemos si son 4.000 millones de toneladas, 12.000 millones de toneladas. Tengo una incertidumbre de 8.000 millones de toneladas. Para que se haga una idea, esta es la misma cantidad de toneladas de dióxido de carbono que los humanos ponemos en la atmósfera. Entonces, no podemos decir a ciencia cierta el impacto que tiene el dióxido de carbono que ponemos en la atmósfera si no sabemos a ciencia cierta cuánto me retira el océano. Por lo tanto, de ahí nos viene la incertidumbre en nuestras proyecciones climáticas. Es como si la nieve marina escondiera un reloj climático que estamos intentando descifrar para poder decir si el clima estará desatado en 100 años, en 50 o en 1. ¿Por qué no somos capaces de cuantificar de manera exacta esa nieve marina que se hunde? Pues esto tiene que ver con el gran desconocido que todavía es el océano para nosotros, en particular de una zona muy concreta. Entonces, nos imaginamos el océano de arriba abajo como una especie de cajitas, ¿no? Tendríamos la superficie, tendríamos toda una zona intermedia, que es donde el océano ya comienza a ser oscuro, y el océano profundo a partir de 1.000 metros. Entonces, el problema es que ese océano oscuro, que va desde 200 metros a 1.000 metros aproximadamente, que conocemos como zona crepuscular, es tremendamente desconocido. Es la última frontera que le queda al ser humano por descubrir. Es la última aventura, es la gran incógnita que nos queda por resolver. Nuestras incertidumbres vienen de ahí, de esa zona crepuscular. ¿Qué podemos hacer para estudiarla? Invertir en investigación oceanográfica, que es a lo que yo me dedico, a hacer investigación oceanográfica. ¿Qué significa esto? Significa dedicar investigación para que nos vayamos en barcos específicos, que se llaman buques oceanográficos, a alta mar a recoger muestras de toda índole, de aguas, de partículas, de animales. Significa también financiar todo el análisis y experimentos que llevan esas muestras, tanto en alta mar como cuando volvemos a tierra. Y significa también financiar el análisis de datos, el desarrollo de modelos, es decir, todo el tiempo que tenemos que invertir en tratar de entender la historia que esos datos nos están contando, ¿vale? Entonces, les quiero hablar muy brevemente de 2 proyectos de investigación oceanográfica en los que yo me encuentro inmersa. Uno está relacionado con la NASA y otro está relacionado con la Institución Oceanográfica de Woods Hole, que es donde yo me encuentro actualmente trabajando en Massachusetts, en Estados Unidos. La NASA, Elena, ¿has dicho NASA? ¿Qué tiene que ver la NASA con el océano? La NASA es exploración espacial, ¿no? Vamos a verlo, porque después de muchos años mirando hacia arriba, la NASA por fin ha decidido mirar hacia abajo, hacia lo azul. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la NASA? Pues la NASA está convencida que a través de un proyecto que ha llamado Exports puede utilizar los satélites que ya tiene desplegados para tomar fotos de la superficie del océano y decirnos la cantidad de nieve marina que se almacena por debajo de 1.000 metros. ¿Vale? Entonces, con las fotos estas tan espectaculares que hemos visto al principio, que son de los satélites de la NASA, queremos predecir la cantidad de nieve marina. Ahora mismo la NASA con estas fotos es capaz de decir el océano tiene este color, quiero decirte cuánto carbono se va a almacenar, pero todavía no es capaz de hacerlo. Con el color somos capaces de decir qué tipo de fitoplancton tenemos y qué cantidad de fitoplancton, pero no somos capaces aún de dar el salto de decir esta es la nieve marina que se te está acumulando en el fondo marino.
¿Por qué no somos capaces de decirlo? De nuevo, volvemos a nuestra zona crepuscular, a la última frontera. Aquí es donde entra en juego el proyecto de la Institución Oceanográfica de Woodsole, en el que me encuentro inmersa. Esta institución tiene un proyecto que se llama Ocean Twilight Zone, que es la versión inglesa de la zona crepuscular, en el que está dedicando recursos sin precedentes única y exclusivamente a explorar este rincón del planeta, que es un rincón muy difícil de explorar porque estamos hablando de una oscuridad absoluta. Entonces, investigación, desarrollo tecnológico e innovación para acabar con esa gran incógnita y poder utilizar las imágenes de satélite para mejorar las predicciones climáticas. ¿Qué hago yo en particular? ¿Cómo exploramos esas grandes profundidades? Pues a día de hoy la tecnología más puntera está basada en robots. En mi caso yo tengo un robot, a los americanos les gusta muchísimo usar acrónimos, entonces si les suena Tyrannosaurus Rex, T-Rex, pues ellos pensaron que sería muy gracioso llamar a este robot T-Sex. Entonces lo llamamos así. ¿Qué tiene de particular este robot? Yo lo puedo mandar a cualquier zona del océano, entre la superficie y 2000 metros de profundidad. Este robot está equipado con una serie de tubos y de jarritas que me van a recoger esas partículas marinas que se están hundiendo. Y además está equipado con una cámara de alta resolución que me va a fotografiar esas partículas que se hunden. Por lo tanto, recojo las partículas y las veo simultáneamente. Parece fácil cuando lo contamos, pero no es fácil desarrollar un robot autónomo que haga todo esto al mismo tiempo. Entonces, aquí tienen un ejemplo de la casuística tan grande de las partículas que yo veo con mi robot, con el T-Sex. Como pueden ver, son de toda índole, formas, tamaños, colores y demás características, ¿no? Entonces, para mí, una partícula es una imagen que yo recojo y podría decirse que yo me dedico a traducir la información visual que me da esa partícula en la cantidad de nieve marina que está transportando al fondo oceánico. ¿Vale? Esa es mi función. Así, como tengo el fitoplancton en la superficie, me determina las partículas que se hunde. Si voy estudiando el fitoplancton y las partículas por todo el océano, en algún momento estaré preparada para usar las imágenes de satélite y conseguir el objetivo de la NASA, que es predecir con esas imágenes el carbono que queda almacenado. Muy bien. Por lo tanto, la bomba biológica de carbono es fundamental, espero haberles convencido de que es fundamental para la salud del planeta, para respirar, pero es que además nos abre un océano de oportunidades. Podemos explotar toda esta capacidad natural del océano para ayudarnos a combatir y a mitigar todo lo que está ocurriendo con la crisis climática. Entonces, me explico de manera muy breve. Hoy en día se están investigando muchísimas tecnologías para ayudar al planeta a esa capacidad natural de retirar dióxido de carbono, retirarla además de manera artificial. ¿Vale? Es lo que se conoce como tecnología CDR, estrategias para potenciar el almacenamiento de carbono en el océano. Queremos utilizar la bomba biológica, llevarla al límite de manera artificial y así retirar dióxido de carbono. Entonces, oportunidades. ¿Por qué es importante el océano? Bueno, porque el océano es muy grande, puedo almacenar mucho dióxido de carbono, es muy profundo y además tiene una circulación lenta. Esto significa que si llevo el dióxido de carbono a una profundidad grande, va a tardar muchísimo en volver a la atmósfera y, por tanto, me va a mantener el planeta más frío. Además, como ya he explicado, esto es una capacidad natural, es decir, tenemos que encontrar la manera de fomentar esa capacidad, pero no es algo que tengamos que forzar, no es algo que tengamos que crear desde cero en el océano. El océano nos está enseñando a cómo hacerlo. Y además, bueno, los costes son relativamente bajos, lo que creemos que habría que invertir para conseguir esta ingesta. Toda oportunidad viene con riesgos, ¿verdad? Entonces, el problema es que no sabemos realmente los riesgos. ¿Podríamos llevar a los océanos a una saturación? Es bastante sencillo imaginarse que si los lleno de dióxido de carbono puede llegar un momento en que se saturen y ya no es que dejen de almacenar, es que comiencen a expulsar lo que les sobra. Además, puede ser una amenaza para la pesca, puedo perturbar el ecosistema cuando almaceno tanto dióxido de carbono. Todo es una cadena, ¿no? ¿Puedo alterarlo? No lo sabemos. Son preguntas que nos tenemos que hacer antes de decir que esto puede ser una solución.
¿Qué costes tendría saber si de verdad está funcionando esto que estamos probando? ¿O tendría problemas a nivel internacional con este tipo de soluciones? Yo secuestro dióxido de carbono en el Pacífico y ¿qué pasa si me afecta en el Atlántico? ¿Cómo vamos a lidiar con eso? Estamos todavía trabajando en ello antes de poder llamar a esta una solución. Entonces, ¿respirar o no respirar? ¿Recuerdan? Esta es la gran cuestión. Yo creo que el ser humano ha demostrado que tenemos una gran capacidad de dañar el medio ambiente, el planeta Tierra, el planeta Océano, pero creo que también tenemos una gran capacidad de reparar el daño causado. No es demasiado tarde, nunca lo es. El océano está ahí con toda su inmensidad, esperando a que elijamos la respuesta correcta. ¿Respirar o no respirar? Creo que aún podemos elegir respirar. En el océano encontramos la fuente de vida y sin azul no hay verde. Así que vamos a cuidarlo y vamos a investigarlo porque es labor de todos. Muchas gracias y estaré encantada de tomar preguntas. No sé si...